días, bienvenidos a Radio Fe Atlanta, la voz de Dios para el mundo. Espero que estén teniendo una hermosa semana y bueno, ya comienza el fin de semana. Bienvenidos a la radio, su radio, Radio Fe Atlanta, la voz de Dios para el mundo. ¿Cómo están mis queridos amigos? ¿Cómo las han pasado esta semana? Estamos aquí una vez más trayendo la palabra hermosa y preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el más grande y hermoso por todos los siglos, el que siempre está cuidando de nosotros, el que siempre está aquí eh, atendiendo todas nuestras necesidades. Me dejan saber si me están escuchando o no me escuchan. Me dejan saber, por favor, porque a veces aquí se mueve el sonido y no sabemos. Así que si me dan un like, me van a dejar saber si realmente me están escuchando o no, sino para proseguir y sin tener ningún contratiempo. ¿Listo? Entonces, bueno, estamos aquí una semana más de la mano del Señor que nos permitió estar aquí porque solo la gloria de Dios es el que nos permite un día más de vida y debemos darle gloria y honra y gracias a nuestro Señor. Perdón por las cosas que Él hace. Así que vamos a empezar nuestro programa Radio Fe Atlanta. Gracias por acompañarnos cada semana. Gracias por hacer de esta tu radio. Gracias por tantos regalos buenos que el Señor nos da porque Él solo sabe dar buenas dádivas y solo nos sabe dar cosas buenas. Todo lo que viene de Él es bueno y dice que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Así que vamos a hacer una oración al Padre y vamos a empezar nuestro programa de que no lo pudimos terminar la semana pasada. Mil disculpas. Quedamos en cómo vamos a manejar esos poderes demoníacos que a veces nos atacan y espero que, bueno, estemos listos para, para hacer la oración y entregarle este tiempo a nuestro Señor. Gracias, hermano Padre, por todo lo que haces. Gracias porque sabemos que estamos en tus manos, porque sabemos que tú cuidas de nosotros en todo tiempo. Sé que nunca te has apartado de nuestras vidas. Sé que cuidas a cada uno de mis hermanos, cuida a cada uno de mi familia, Señor, y confiamos en ti. Todo lo que tú decidas está bien, Señor, porque estamos en tus manos y sabemos que tú te glorificas en todo tiempo, Padre, en toda circunstancia, en toda situación, como el Padre amoroso que eres, el Padre tierno, que cuida de cada uno de sus hijos. Ese eres tú, Señor. Te ponemos en ti este programa en tus manos, Señor, que seas tú dirigiendo cada paso, dirigiendo cada palabra y dándonos fortaleza en todas las áreas que necesitamos, Señor, como siempre lo has hecho, Padre, como siempre has estado con nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, gracias por todos los que están enfermos, Señor. Pon tu mano sanadora sobre ellos, tu manita, Señor, que tú puedes hacer grandes cosas y milagros, Señor. Solo tú eres el único que puede hacer las cosas imposibles posibles. Y en tus manos estamos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, bienvenido a su Radio Fe Atlanta, la voz de Dios para el mundo. Bienvenido, señor Hernández Gutiérrez, hermano Hernández. Oh, sí, qué pena, es que alguien le había bajado el micrófono. Muchas gracias, hermano Hernández, por estar ahí, por dejarnos saber que el sonido estaba muy bajito. Sí, le habían bajado el sonido al micrófono. Gracias. Gracias a todos los que nos acompañan. Vamos a empezar nuestro tema el día de hoy. Y hablamos la semana pasada acerca
de cómo las diferentes formas el enemigo, los demonios, los espíritus nos atacan en diferentes áreas mediante cuando dejamos una casa vacía, mediante acciones pecaminosas, mediante nuestra mente, mediante también cosas generacionales que nos pasan. Y entonces hoy vamos a hablar cómo íbamos a detectar esa presencia del enemigo y vamos a estar hablando esta semana. Así que están listos. Espero si no puede entender un poquito, puede ver el programa de la semana pasada y pues va a ver, esta es la parte 2 de acerca de cómo miramos y cómo podemos vencer y cómo detectar esas presencias en nuestra vida. Tenemos que aprender a reconocer estas presencias y el Espíritu Santo nos ha provisto de un don especial para que podamos hacer este propósito. Este don es llamado discernimiento de espíritus. ¿Cuánto hemos orado al Señor para que podamos tener este discernimiento de espíritus y podamos ver lo que quizás hay sobre nosotros o sobre otras personas? Y discernir espíritu, que significa descubrir, revisar, hacer una distinción entre las cosas buenas y las cosas malas. El discernimiento de espíritu capacita al creyente para discernir lo que está operando sobre la vida de otras personas. Le permite reevaluar, descubrir, identificar espíritus malignos. El don de discernimiento de espíritu es muy importante a la hora de tratar con los poderes demoníacos, porque nos capacita para inmediatamente poder discernir si hay un espíritu maligno dentro de la vida de una persona o está operando sobre ella. Evita el engaño en las manos de espíritus mentirosos o engañadores, porque hay muchos espíritus mentirosos y engañadores. Y es poder reconocer las tácticas malignas y los poderes malignos demoníacos que pueden estar existiendo sobre cada una de estas personas. Por ejemplo, hay a veces personas que tienen sorderas o no pueden hablar, y según el registro bíblico pueden ser causadas por espíritus, pueden ser el resultado de un accidente, de una enfermedad. El discernimiento te permitirá determinar la causa detrás de esta condición y permitirá hacer algún tipo de liberación o alguna... ¿Qué forma podemos tratar de que esta persona sea abandonada por estos espíritus? No todos los creyentes pueden tener este don espiritual, eso es dado a algunos, es un don muy hermoso y muy especial que podamos tener el discernimiento. Y si un creyente no tiene este don eh, de, de poder detectar la presencia demoníaca, pues puede pedírselo al Señor y orar. Eh, Pedirle al Señor que nos dé ese don para poder ayudar a nuestro pueblo cuando están siendo atacados por estos tipos de espíritus. Cuando la mujer sirofenicia vino a Jesús con el pedido que le expulsara un espíritu inmundo que tenía la hija, ella dijo: mi hija está gravemente atormentada por un demonio, y lo podemos encontrar en Mateo. ¿Y cómo ella supo esto? Lo supo por los síntomas que la hija tenía. La detención es simplemente observar que los espíritus demoníacos están haciendo sobre la otra persona. Usted se puede ponerse a observar el comportamiento de otra persona, si la conoce mucho tiempo, ver que quizás está haciendo cosas fuera de lugar que generalmente antes no hacía. Y vamos a ver algunos síntomas de esta actividad demoníaca. Está la obsesión demoníaca que vimos la semana pasada. Es reconocer a mucha gente se obsesiona por los demonios, por saber de Satanás, por lo oculto, puede interesarse por ese tipo de prácticas. Está la opresión demoníaca, puede ser reconocida por una atadura física que pueda tener la persona. Puede ser a veces
alguna enfermedad puede estar atada a esto. Enfermedad crónica puede ser por una opresión demoníaca. No toda enfermedad es causada por poderes demoníacos. Algunas enfermedades son causadas por la violación de las leyes, como hemos visto antes, tal vez por comer inapropiadamente o beber cosas que no son. Algunas enfermedades también vienen por el pecado, pero también hay otras enfermedades que vienen para Dios, como habla en la Biblia, para Dios glorificarse y Dios hacer sus milagros y ver el poder que Él puede tener sobre nuestra vida. También está por la opresión mental. A veces nos oprime mentalmente, hacernos razonar o pensar o creer cosas que no son, y Él puede obtener o darnos una opresión mental. Por problemas emocionales también puede venir esa opresión por cosas, resentimiento, odios, enojos, rechazo, autocompasión, depresión. Todo eso puede causar problemas espirituales. También dificultad extrema de vencer el pecado. Muchas personas andan en el camino de Dios, pero no pueden vencer el pecado. Hábitos pecaminosos, rechazos, errores doctrinales, incluyendo literatura que no viene y no va bajo los conceptos del Señor. Las circunstancias, también los demonios pueden oprimirnos, crear circunstancias difíciles, que son circunstancias opresoras que nos envuelven en la confusión, y nos hacen creer cosas que no son. La posesión demoníaca es otra de las formas de él manifestarse, y se puede reconocer cuando hay una posesión demoníaca en la habitación de un espíritu inmundo. Esto es demostrado por la impureza quizás que se vive en un hogar, en una casa, o a veces también el sin andar ropa a veces por la casa y no cubriendo nuestros cuerpos. Entonces puede haber un espíritu inmundo. Una fuerza física inusual. Una persona muestra fuerza más allá de las capacidades que puede tener. Los arranques de ira de repente también son posesiones demoníacas. Esos arranques pueden ir acompañados de espuma por la boca. Hemos visto a veces varias personas que pueden pasar por esta situación. Resistencia, cuando las personas resisten las cosas espirituales. Eh, en Marcos podemos ver que los demonios conocieron a Jesús apenas lo vieron y pidieron que los dejara en paz. El temor al nombre de Jesús, la oración y la palabra, la blasfemia de ella, lo que son a veces síntomas de una posesión demoníaca, cuando alguien no quiere que ni se les acerque ni se les hable de Jesús. Puede haber una posesión demoníaca, una blasfemia excesiva de una persona acerca de las cosas de Dios. Abruptos cambios de comportamiento. Cuando se mencionan las cosas espirituales, también son cambios demoníacos, cambios de personalidad y cambios de la voz. Muchas veces cuando se va a hacer liberación se ha podido ver estos tipos de cambios. Una persona puede ser normalmente tímida, pero puede volverse agresiva en un momento. Puede verse afectada por estos cambios demoníacos. El carácter moral, la inteligencia pueden cambiar. La voz puede alterarse de una persona porque está poseída por demonios. También tenemos los acompañamientos de aflicciones físicas en caso de posesión demoníaca. Estas parecen ser comúnmente afecciones en el sistema mental o nervioso. A veces son personas que un momento están bien, o a veces están mal, o a veces tienen distintos formas de comportamiento. Daño físico autoinfligido. Las personas que tratan de suicidarse, las personas que tratan de dañarse, son daños físicos que están teniendo y se están haciendo a sí mismos. También es una posesión demoníaca, una angustia terrible. Hay muchas personas que viven angustiadas todo el tiempo. Algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar. Son posesiones demoníacas. Incapacidad de tener una vida normal. El hombre no puede vivir en una sociedad, sino que vive alejado, en tumbas, en cementerios. También posesiones demoníacas. Mediante métodos no bíblicos, la habilidad de predecir el futuro o descubrir qué es lo desconocido.
la mujer en Hechos que se decía que estaba poseída por el espíritu de adivinación, y lo hablamos la semana pasada, cuando te hace ese tipo de profecías adivinándote tu vida o lo que va a pasar. Son posesiones que pues no son del Señor, son cosas demoníacas. También puede indicar una posesión demoníaca, la obsesión, algo obsesivo a la inmoralidad, a la pornografía, al adulterio, a la fornicación, a la masturbación, a la homosexualidad, a los pecados sexuales. Son posesiones demoníacas. Una fuerte compulsión hacia los desórdenes alimenticios, al suicidio, a la mutilación o al asesinato, son cosas demoníacas. La adicción a las drogas y el alcohol, a los trances, a las visiones, a la meditación que no está centrado en el verdadero Dios. Hay una meditación que está centrada solo en las cosas del Señor, pero hay otra meditación que simplemente está centrada en meditemos para llamar al universo y ese tipo de meditación, pues no son meditaciones que vienen del Señor y no son meditaciones dadas por la Biblia. Entonces, ese tipo de meditaciones tampoco son las que son agradables para el Señor. ¿Y qué estrategias podemos en las ataduras emocionales también están la ansiedad, la depresión, el odio, la ira, los celos, la envidia, el orgullo, la amargura, el negativismo, la crítica, son posesiones demoníacas. La gente por sí le gusta mucho estar criticando. ¿Y qué estrategias podemos tener para lidiar con estos demonios? Entonces vamos a ver esas estrategias, porque si está el problema, también Dios nos ha dado la solución. Tenemos que tener una preparación preliminar antes de esto. La palabra de Dios que dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. No puede haber fe si no escuchamos la palabra de Dios, si no la leemos, si no la escudriñamos. Debe haber un rema en nuestra vida, en nuestro corazón. Debe haber un rema de las cosas que pueden, de lo que Dios quiere decir en esa palabra. Eso comienza a edificar tu fe en tu propio corazón. Cuando leemos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, cualquier cosa que Jesús dijo a sus seguidores que hiciera, comienza a hacerlo. Todo lo que Dios dice en su palabra, cualquier cosa que dijo que haría, Jesús espera que Él lo va a hacer. Él dijo que podrías liberar a aquellos afligidos por el enemigo. Entonces espera que tú lo vas a poder liberar. Él dijo que podía expulsar demonios. Entonces hazlo en su nombre, porque estamos llamados a que podamos hacer esto y que se puedan obedecer a nuestra voz los demonios. Entonces Dios está mandando a que tenemos la autoridad, y Él nos la ha dado a través de la palabra, a través de las cosas. Creo que a veces no sé si me dejan, si el internet se está perdiendo o se está cayendo la señal que me dicen por acá. Está un poco, creo que es el internet, papi, quítele el internet, porque creo que es el internet que está fallando. ¿Me dejan saber si están escuchando bien? Sí, la señal sí está saliendo, papi. Entonces, son los diferentes tipos de situaciones que el enemigo puede estar atando nuestras vidas. Entonces Dios nos manda que para esto dejemos todas esas enseñanzas de hombres y cojamos las experiencias personales que hemos tenido. Acepta lo que dice el Nuevo Testamento. Dice, acéptalo como verdadero, actúa. Somos un embajador de Cristo, un embajador que Dios nos da y que nos guardará como dice su palabra. Así que déjenme saber si todo está bien o está mal con el sonido o con la imagen. No sé qué está pasando. Creo que se pierde un poquito. Si hay alguien que está escuchando bien, déjenmelo saber, ¿ok? Si no es por el internet de acá de donde está la radio.
¿Qué nos manda el Señor? Que ayunemos y orar para antes de hacer liberación. Porque si no ayunamos, si no oramos antes de hacer una liberación, somos un blanco perfecto para ese demonio se pueda venir contra nosotros. Entonces, desde que el poder y la autoridad para la liberación viene del Señor, es bueno estar en contacto. Algunos demonios saldrán solo por el ayuno y la oración. Si no, mira, si tú no estás preparado para ir a hacer una liberación, que no hayas ayunado y no hayas orado, no te enfrentes porque estás arriesgándote tú mismo. Puedes estar arriesgando a las otras personas. Entonces, ves preparadito como lo enseña en Isaías 58. Gracias, hermano Adelfo, si se escucha bien. Gracias, hermana Mari, que Dios las bendiga. Dios honra el ayuno y se centra en ministrar las necesidades de otros. La semana pasada hablé qué significa el ayuno. El ayuno no es para que, Señor, yo ayuno para que me concedas una petición de mi corazón. No, el ayuno es para yo tener intimidad con el Padre y aceptar y conocer y entender la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios. El ayuno fue hecho para prepararme para resistir demonios. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo los 40 días en el desierto, ayunó y oró? Él se estaba preparando para las cosas que venían. Y claro, ahí inmediatamente terminó su ayuno, vino el enemigo con todo a tentarlo, pero él tuvo la fuerza porque estuvo en comunión con su Padre 40 días de resistir las cosas del demonio. Así el Señor nos manda a estar en ayuno y en oración para que podamos resistir cuando el enemigo venga a atacarnos de esa manera, para cuando el enemigo quiera venir a hacernos daño, tengamos la fortaleza de resistir los pensamientos, de resistir las cosas con que él va a venir a atacarnos y a destruirnos. Y cuando le entregamos al Señor de esa manera nuestra ayuno y oración, el Espíritu Santo va a estar con nosotros para hacerle frente a cualquier situación. Así que prepárate en ayuno y oración. Cuando sea posible, debe en el grupo de personas prepararse para ir a atar y desatar y expulsar los demonios. En Marcos 6:7 el Señor dice, después llamó a los 12 Jesús y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esa misma autoridad nos la ha dado Jesucristo el día de hoy. Nos ha dado esa seguridad para poder desatar todos esos espíritus, para poder liberar. Acuérdense que Él nos mandó a liberar al oprimido. ¿Y cómo lo vamos a liberar? Teniendo el discernimiento y teniendo el Espíritu Santo con nosotros. Esto significa que si quizás alguno no tiene el discernimiento, no puedas ministrar a alguien que está afectado demoníacamente. Cuando te encuentras con uno, pero hay fuerza en la unidad, en la oración con otro creyente, puesto que la fortaleza viene de la unidad. Por eso Dios habla tanto en la Biblia de la unidad, que seamos unánimes, trabajar en equipo, ser uno solo. Aquellos que se te unan en el ministerio de liberación deben ser similarmente preparados con ayuno y oración. Acuérdese, unidad en tu casa, unidad con tu esposo, con tu familia, con tus padres, con tus hermanos. Debes vivir en una armonía, en unidad, porque cuando hay unidad, el enemigo no puede hacer cosas. Un pueblo dividido se destruye, dice la palabra. Entonces, un pueblo dividido no puede llegar a ningún lado. Así que una casa dividida no puede llegar a ningún lado. Así que sean unos con tu esposo, con tus hijos. Trabajen juntos en armonía y en amor para sacar la obra del Señor, para que su vida sea una vida, no estoy diciendo que no de circunstancias difíciles, porque el Señor prometió que tendríamos aflicción en el mundo, es parte de los que estamos llamados a llevar la palabra, de vivir en aflicción o tener circunstancias, pero usted dirá, ¿pero por qué? Entonces, ¿de qué me...? No, pero hay una cosa que Él nos promete a los que estamos en Él, que Él estará todos los días de nuestra vida con nosotros.
Así que no importa la aflicción que tengamos, Él ha prometido darnos la victoria y esa es la certeza que tenemos a todos los que le amamos, a todos los que le servimos, a todos los que caminamos con Él. Y la aflicción es necesaria, ¿sabe por qué? Porque son los que nos ayudan a transformar nuestro carácter. Si no tuviéramos aflicciones, no tuviéramos el carácter de Cristo. Y por medio de la aflicción, Él permite pulir nuestro carácter, permite tener un corazón humillado a Él, me permite tener un corazón sensible a Él, nos permite tener un corazón confiando en Él y no en nuestras propias fuerzas. Entonces por eso es necesario la aflicción y es necesario esa unidad. Volvamos al tema. En el caso de opresión y obsesión, tales como la depresión, es una opresión del enemigo. Las enfermedades causadas por los demonios, las enfermedades mentales. Mucha gente no quiere entender y le cuesta porque hay muchas cosas médicas, que sí, la depresión porque está tristeza, el estrés. La depresión es algo causado por el enemigo. Es una opresión que hace nuestra mente y nos hace sentir mal, nos hace sentir tristes, nos hace sentir confundidos y nos hace pensar cosas que no vienen del Señor. Y ahí nos lleva a la depresión. Una cosa es la tristeza solamente porque sí, somos humanos y vivimos en una carne y podemos tener momentos de tristeza, pero no dejarnos llevar hasta el momento de depresión, porque ya ahí está operando un poder demoníaco, no está operando el Señor. Entonces, si estás en un momento triste, difícil, dobla tus rodillas y clama al Padre que está en los cielos y Él te dará la fuerza necesaria para sacar adelante lo que tenemos que sacar adelante. Así que no importa la situación que estés pasando en estos momentos, clama y yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes que no has visto. Y eso es lo que hace nuestro Padre. Puedes estar triste, pero no te dejes llevar a la depresión, porque la depresión te va a llevar a cosas peores y Satanás va a tomar más campo en tu vida, en tu mente, y te va a llevar a hacer cosas que no debes hacer. Así que te animo si estás sufriendo depresión. Yo pasé por eso. Se puede salir, se puede vencer, se puede luchar de la mano del Señor, porque el Señor es nuestra esperanza. El Señor es el que nos da el consuelo, el alivio. Así que te invito a que pongas las manos en el Señor, en tu mente, en el Señor y clames al Dios vivo, que Él te sacará de cualquier opresión que estés pasando. Si alientas al afectado demoníacamente a ser orado sin la preparación adecuada, es como animar a los no creyentes a aceptar a Jesús como Salvador sin saber quién es Él. O sea, se te va a reír en la cara. Tú llegas a sacar un demonio y no vas preparado y no vas a decir, ¿quién es este que viene a tratar de sacarme aquí? Se te va a burlar en la cara. Pero cuando tú vas preparado, Él siente miedo, porque los demonios tiemblan ante la presencia del Señor. Entonces, al combatir el Evangelio, de estos tipos de demonios tenemos que llevar la preparación, hacer que esto sea, que la persona sienta la presencia del Espíritu Santo y pueda salir a este tipo de poder sobre esa persona y sacarlo y echarlo fuera. Algunas veces la liberación, Dios libera sin, sin tales instrucciones, simplemente por clamar. Pero esto es las pautas que Él nos manda. Una vez tuvimos una vigilia y no estábamos buscando liberación. Estábamos cantándole al Espíritu Santo cuando de repente hubo una liberación dentro de ese lugar. Y entendimos y nos asustamos, claro, porque no estábamos buscando eso. Pero luego entendimos que Dios puede ministrar liberación a cada cual a través de la palabra de Dios, a través cuando tú invocas el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que lo hace. Y la fe es uno de los canales para poder llegar a ese poder liberador
Y viene ese poder liberador, viene cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios. Y Jesús combinó la predicación, la enseñanza con la sanidad, la liberación, y instruyó a sus seguidores a hacer lo mismo. ¿Dónde podemos ministrar esto? ¿En qué lugar podemos ministrar esto? La administración de liberación para aquellos afectados por poderes demoníacos puede ser hecha durante un lugar en la iglesia o parte del servicio de la iglesia. No solamente tiene que ser en sesiones privadas, porque no sabemos dónde se puede manifestar el Espíritu Santo. Se puede manifestar donde Él quiere, cuando quiera. Puede estar en lugar privado, y si Él no se quiso manifestar, pues no lo hizo. Jesús ministró al poseído demoníaco como parte de un servicio regular. Sin embargo, no es necesario a veces esperar a un servicio regular para tratar estos poderes demoníacos. Jesús trajo liberación cuando se encontraba con cualquier persona, como tenía el discernimiento de espíritus, claro que lo tenía. Él se encontraba con las personas y sabía que tenía un espíritu demoníaco, y ahí mismo ministraba liberación. ¿Se acuerda cuando aquel que le dijo: ¿quién eres tú? Que vienes a atormentarme. Entonces Jesús le preguntó: ¿y quién eres? Él le dijo: soy legión. Era una persona dominada por una legión de espíritus, y con miedo: no me tires, no me lances al pozo, déjame meter a estos cerdos. O sea, le temen a la presencia del Señor. Tenemos un tiempo para ministrar. ¿Cuándo estamos listos para ministrar liberación? Comienza con adoración, comienza con alabanza. Cuando entramos en su presencia es donde hay liberación y sanidad, mediante la adoración y la alabanza. Ese día que nos ocurrió en la iglesia, estamos adorando, estamos alabando al Señor cuando eso sucedió. La liberación puede venir mediante la alabanza, la adoración, incluso mediante una oración. Dios habita en medio de la alabanza del pueblo. Por eso alabar al Padre es tan importante. Cuando tú alabes al Padre en tu iglesia, concéntrate, levanta tus manos, cierra tus ojos y adórale al que está allí. Me acuerdo que esa vez que hubo esa liberación, hubo gente que decía: ¿cómo hacen liberación? Eso es del enemigo, porque nosotros no la hicimos, ni estábamos buscando, ni sabía qué iba a pasar. Simplemente Dios liberó. En ese momento lo estábamos adorando, estábamos alabándolo y estamos cantándole. Cuando eso ocurrió, la gente que estaba ahí se pudo haber dado cuenta que nosotros no hicimos nada. Simplemente el Espíritu Santo se quiso manifestar porque Él quiso, o quizás Él quería hacer algo con alguna persona que estaba ahí. Entonces, alaba al Señor cuando estés en la iglesia, cuando estés en tu casa. Adórale, cántale, levántale las manos, póstrate ante su presencia. No hay cosa más linda que sentir la presencia de Dios cuando tú le estás adorando. Y por eso le digo a la gente, todo lo que se mueva, alabe a Jehová. Si tú te respiras, te mueves, alaba al Señor, alábalo en todo tiempo, adóralo en todo tiempo, alaba al Señor. Crea un ambiente de fe. Comienza esto cuando ya ministraste la palabra sobre la liberación. También puedes necesitar tomar unos pasos adicionales para crear ese ambiente de fe. Hay un ambiente a veces de incredulidad. Incluso en el ministerio de Jesús había muchos incrédulos. Ahora aquí, imagínate si eso era viendo a Jesús y dudaban. Ahora aquí que no lo están viendo, solo sintiendo su presencia. Algunas veces Jesús apartó a los incrédulos cuando ministraba. Así que si hay alguien incrédulo, mejor apártalo. Algunas veces guió a las personas fuera de las villas, a los que estaban en un ambiente de incredulidad, para poder ministrarle. En ocasiones, según lo hacía, según Dios lo fuera guiando. Puedes que necesite pedirle a aquellos con incredulidad
y temor, que se aparten de ese lugar por ese momento. Orar primero, pide por el discernimiento y sabiduría antes que comiences a ministrar una liberación. Necesitas orar primero y pedir la presencia del Espíritu Santo durante este tiempo. Dios puede revelarte cómo vas a hacer este tipo de liberación. Necesitas una palabra de conocimiento, hechos específicos e información sobre una persona, la condición, la manera. Sabrás cómo orar por esa persona. Palabras de conocimiento puede incluir una profunda sensación de conocimiento o impresión en tu espíritu, pensamientos, palabras o sentimientos. La palabra de conocimiento puede revelar lo que la enfermedad es o por qué la persona tiene esta condición. Dios te puede revelar en ese momento qué está pasando con esta persona. Un versículo de la escritura, la palabra rema, que Dios te dé esa palabra, que la haga rema en esa situación, en esa condición o a un grupo de personas para que puedan tú tener la convicción de lo que esté haciendo y la palabra vaya con poder. Puedes también por medio de una visión, puedes ver cosas, imágenes a través de los ojos de esa persona. O de las que estás ministrando. Dios puede traer una visión de lo que está pasando. Otra vez fuimos con el pastor, mi papá, a hacer una liberación y ellos pudieron ver cómo pasaban espíritus de cosas, demonios, situaciones que estaban pasando ahí. Entonces, como por medio de la visión Dios te puede mostrar qué está pasando o qué tipo de espíritu está influyendo en ese lugar. Palabras de fe, de aliento, específicamente para esa persona que está pasando esa situación. Necesita una unción especial, una infusión repentina de poder, quizás sea sentida en ese lugar como un calor o una confianza sobrenatural. Lo hemos sentido cuando hemos visto un calor o una presencia o sentimos escalofrío o sentimos algo. La última vez que estuvimos, papá sintió como que estábamos en la iglesia y como que algo lo oprimía, se le estaba haciendo liberación. Alguien sentía como que algo lo estaba oprimiendo porque se le vino en contra de él. Entonces por eso es necesario que estemos tan preparados en el momento que hacemos este tipo de liberaciones. Es opcional, quizás hacer una entrevista leve no es requerido, pero es opcional conforme a lo que Dios te vaya guiando. Dios puede darte palabras específicas de sabiduría cuanto a la condición de la persona y no necesitarás entrevistarla. A veces sí necesitas hablar con ella, pero si Dios no te revela sobrenaturalmente algo a ti, no dudes en usar la entrevista y preguntarle a la persona. Jesús usó tanto los métodos naturales como los sobrenaturales. En una ocasión él discernió la condición de las personas por el Espíritu Santo y en otras ocasiones le preguntó que qué querían y cuánto tiempo habían estado afectados. O sea, Jesús usó las dos formas y no era que él no lo supiera, pero quizás era por enseñarnos que a veces no vamos a poder nosotros tener ese poder sobrenatural que tenía Jesús y podemos preguntar. En una entrevista te ayuda a ganar información de tal manera que tú puedas orar específicamente por esa situación que está pasando. También te ayuda a determinar si la persona necesita una instrucción adicional antes que ore. Jesús con frecuencia lo hizo. Preguntó a las personas con relación a su fe, porque si una persona que no tiene fe o no es una persona que ha estado expuesta a esto, entonces pueden venir muchas fuerzas negativas y más incredulidad para el momento de la administración. Entonces Jesús pregunta al hombre, ¿qué es lo que está pasando con él? Jesús le pregunta al ciego también. Jesús le preguntó a un niño que tenía un espíritu maligno
Y también Jesús pregunta al ciego, Bartimeo, todo eso lo pueden encontrar en Marcos de 5 al capítulo 10, los tipos de preguntas que Jesús hacía cuando iba a hacer una liberación. Pregunta a la persona cuál es el problema que está pasando. El motivo de la oración es importante porque Jesús liberó a muchos que vinieron a Él haciéndole conocida la situación que estaba pasando. Eh, por medio de la fe puedes poner esto en proceso y creyendo que Dios va a traer la sanidad. Pide una declaración específica, solo necesitas ciertas cosas saber para tú empezar a hacer, transformar la vida de estas personas y hacerlas libres de toda situación que están viviendo. Cuando estás ministrando a una multitud, quizás no ya no solo una persona, sino una multitud, es mejor entrenar a varios que puedan ministrar y te ayuden en ese tiempo. Juntar contigo para hacer esa administración juntos y no tú solo. La comisión de Jesús fue que estas señales les seguirían a los que creyeren. La obra del ministerio había de ser mediante el cuerpo y no tan solo con uno o dos creyentes evangelistas. Se necesita todo el cuerpo de Cristo cuando vayas a hacer una administración general. Determina el problema específico por medio de la entrevista o porque Dios te lo haya revelado. La sabiduría que Dios te da para determinar el problema que está esta persona. Quizás el reino espiritual hay problemas relacionados con pecado. Tú tienes que discernir o ver o entender si es por medio del pecado. Entonces requiere de una sanidad espiritual. Requiere que esa persona entre en arrepentimiento, la oración de fe, que reciba la salvación de Jesucristo y que reciba el perdón de los pecados. Entonces, si ves, tienes que determinar cuál es el problema. Y si tú ves que no es una persona que ha recibido a Cristo, pues le tienes que hacer que reciba y haga la oración de arrepentimiento. El otro es si la persona ha recibido y está en el reino físico, enfermedad corporal provocadas por espíritus o demonios, por un tipo de enfermedad, hemos hablado de esto, si es para glorificarse Dios o por pecado o por alguna situación. Entonces, a ver si es por qué tipo físico, por qué pudo haber llegado esta enfermedad. Está el reino emocional, acuérdense, está el reino espiritual por problemas de pecado, está el reino físico por una enfermedad provocada por espíritus demoníacos, está por el reino emocional. ¿Qué es el reino emocional? Problemas relacionados con la ansiedad, temor, enojo, amargura, resentimiento, culpa, depresiones, dudas, fracasos, celos, orgullos, confusiones, frustraciones, perfeccionismo. Esas son cosas, situaciones que pueden entrar a afectarte en un plano demoníaco. Así que si estás tratando con alguna de estas situaciones, vela sacando de tu vida porque por ahí puede empezar a operar. Y aquí las personas requieren una sanidad interior, pero este término muchas veces ha sido abusado. No es necesario retroceder a los hechos del pasado para liberar estas emociones. Lo que necesitamos es en ese momento que la persona tome conciencia y entregue su vida a Jesús y lo acepte. No es necesario pasar años y semanas y recordarle los traumas de su pasado, de su niñez. Si hace esto, estás tratando de sanar una vieja persona en lugar de ayudarle a convertirse en una nueva persona. No nos gusta al pastor ni a eso estar introduciendo cosas de su vida ya muy pasadas, sí, de algo reciente, de lo que está aconteciendo, de quizás algo que lo puedo traer de niño, pero hasta ahí. Lo que queremos es restaurar a esta persona en lo que es hoy y hacerle ver que Cristo puede sanar todas tus enfermedades, Cristo puede sanar. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra. He aquí yo he hecho cosas nuevas, dice el Señor. Entonces ahora tenemos que centrarnos en que la persona tenga una nueva vida, que la persona crea en el poder sanador de Jesucristo y del Espíritu Santo. Si algunas veces
la persona ha sido abusada en su pasado, pues tratar de ayudarle dentro de eso, que Dios puede sanar y perdonar a todos los que nos hicieron. El problema en el reino emocional está con frecuencia relacionado con el reino social de la vida de la persona. Por ejemplo, afectan las relaciones familiares y sociales. La liberación viene mediante de que identifiquemos dónde tenemos que pedir perdón o qué atadura tenemos por el odio, el rencor, por las cosas que nos hicieron, y perdonar a todas las partes que están involucradas. Cuando perdonamos es un proceso liberador, nos liberamos de todas esas ataduras que tenemos. La mayor barrera de la sanidad emocional es usualmente el perdón. La gente no perdona de corazón, no solo perdona de labios, pero en su corazón sigue recordando las cosas pasadas y eso no te trae sanidad. Recordar cuando tú sabes que has tenido sanidad es cuando recuerdas y ya eso no te lastima. Estarle recordando a tu esposo, a tu esposa o a tu hermano, a quien sea, es que tú me hiciste eso, ¿te acuerdas hace años? ¿Te acuerdas cuando recién nos casamos y me faltaste o hiciste? Ya eso pasó, ya Dios ha transformado a esta persona y no, mira, Dios dice que todos nuestros pecados lo echó al fondo del mar y nadie se puede acordar ni nadie los puede encontrar, solamente tú cuando los vuelves a sacar a la luz, pero Jesús no te los está recordando. Así que nosotros tampoco estemos recordando las cosas pasadas, viejas, ya pasaron. Somos nuevas criaturas en Cristo, ya no recordemos lo que pudimos vivir con nuestros esposos anteriormente, ni con nuestros hermanos, ni con nuestra familia. Ya eso pasó. Tiene por tu bien. Cuando tú perdonas de corazón es por tu bien para ti, porque tú eres liberado de todas esas ataduras. Entonces, la mayor atadura que tenemos para no tener esta sanidad es la falta de perdón. Así que de tal manera que la sanidad emocional incluye la sanidad dentro de nuestras relaciones sociales. Somos llamados a ser ministros de reconciliación, reconciliación tanto con Dios como con el hombre. Y aquí es donde está una sanidad emocional, mental, interior, va a entrar en ese proceso. Entonces, así que si no vas a poder ministrar si no tienes una sanidad emocional, necesitamos ser sanos emocionalmente y perdonar todas las circunstancias de nuestro pasado, perdonar si un hermano te lastimó, perdonar si un pastor te lastimó, perdonar si mi esposo me lastimó, si un hijo me lastimó. Perdonar es la mayor forma de poder tener esa sanidad. Justificar los errores de alguien ha cometido, que de alguien más que ha cometido. No es que digamos, bueno, hazme lo que quiera y yo olvido. No, es saber que Dios tiene el control y pues que si esa persona cometió un error, eh, dejárselo en las manos de Dios. Quizás no lo hizo con intención mala, quizás se equivocó como nos hemos equivocado nosotros. Que sea el Señor que juzgue. Si lo hizo con intención mala, pues que sea el Señor que juzgue, no voy a ser yo. Eh, no se trata de que neguemos que fuimos heridos, tampoco se trata de eso. Tenemos que aceptar que fuimos heridos y que fue lo que nos hirió y perdonar ese hecho. Esperar que Dios empiece a sanar esa herida. El verdadero perdón viene por reconocer lo que nos fue hecho, reconocemos que fuimos atacados en esa área, el resultado de quizás de personas que andan en pecado, de un mundo pecaminoso, simplemente no andaba en los caminos de Dios y tuve que vivir eso. Entonces, y confesar esa herida a Dios, pedirle que sane nuestras emociones, que sane nuestra herida, nuestros odios, nuestras amarguras. Puede que no olvidemos nunca ese hecho, pero ya ese hecho no nos hace daño, no nos lastima recordarlo, ni nos lastima hablar de ello. Pedirle a Dios que te ayude a perdonar a todos los involucrados, a perdonar a Jesús, porque mucha gente decimos, tú permitiste esto me pasar y la cogemos contra Dios. Y el menos culpable de esto es el Señor. Reconocer que Dios existe y que
que extiende el perdón para ti y para esa persona. Perdona todas nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí venimos a orarle y pedirle al Señor que perdone nuestras ofensas, pero no somos capaces de pedirle perdón a esas personas, darle el perdón a otras personas, pero Dios dice, perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Así que si no perdonamos a los que nos ofenden, ¿con qué cara le pedimos al Señor que perdone nuestras ofensas? A veces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces nos echamos culpa por mi culpa, por mi culpa. Vivimos echándonos las culpas de cosas, y necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, reconocer el pecado que causa esa culpa, confesarlas a Dios, arrepentirnos, pedirle que nos perdone nuestros pecados, reconocer que Dios nos perdona y que Él olvida. Es una forma de sanación espiritual, de sanación de nuestra alma. Por un acto que quizás hemos hecho cosas en el pasado y traemos condenación por eso, perdónate. Dios te perdona ya cuando llegues con eso. Dios ya olvidó todo lo que hiciste cuando llegas con un corazón arrepentido. Está el reino mental también, problemas relacionados con pensamientos negativos, ataques de Satanás a nuestra mente, retardo mental. Recuerda que el hombre es un ser triuno, también tenemos alma, cuerpo y espíritu, así como está el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Nosotros también somos triuno, somos el cuerpo, el alma y el espíritu. Y el reino, los problemas de un reino afectan a toda la persona. Así que si tenemos en nuestro reino mental está mal, vamos a tener mal nuestro reino físico y en nuestro reino espiritual. Esos son los tres reinos que nosotros tenemos. Así que en la medida que ministras, trata con todas las personas, no solamente en un área. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y toca tratar con esas tres áreas para que haya una sanidad completa. Así que vamos a tratar con el reino físico, con el reino espiritual y con el reino mental. Determinar si es tiempo de orar. Determina si es o no tiempo de orar. La oración es sanidad. En la mayoría de los casos orarás, pero algunos no te sorprendas si el Señor te dirige a no orar y a retrasar esa oración y simplemente a expulsar lo que hay. Jesús retrasó la sanidad en el caso de la hija de la mujer de Sirofenicia y de Lázaro. No hizo muchas obras en Nazaret a causa de la incredulidad. A veces vamos a liberar y no podemos porque hay demasiada incredulidad. No es porque el pastor no esté preparado, no, sino que hay mucha incredulidad. Y a veces Jesús retrasó estas cosas por la incredulidad o el pecado y necesitaba hacer otras cosas para poder liberar a esas personas. Orar la oración de liberación, orar una oración de liberación que se centre en el problema específico de esa influencia demoníaca. No tienes que persuadir a Dios a liberar por tu oración. Así como la salvación está disponible, lo mismo es cierto de la liberación, está disponible para todo. Así que como la salvación está basada sobre la condición de la fe, la liberación también va en la fe de la persona. Dios quiere liberar así como te quiere salvar, pero si la persona no recibe esa liberación, no va a ser posible liberarla. Aunque el poder de Dios está presente en algunas veces de una manera especial para este tipo de liberación, puedes orar todavía sin una unción especial, puedes liberar porque Jesús te mandó a hacerlo. Te dijo difundir el evangelio y sacar a los oprimidos y darles esa liberación. Usa a otras personas para ayudarte si estás en una reunión de grupo. Con eso hay multiplicación del poder espiritual cuando hay otras personas que tienen tu mismo sentir. Entonces ahí está el ministerio del cuerpo. Alienta a otras. Jesús enseñó que debías atar al enemigo y luego ejercer poder sobre él. En Mateo 12:29 nos habla que dice, pues como alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata,
Necesitamos atar a esos espíritus antes de ir contra eso, porque si no lo atamos, se pueden venir contra nosotros. Hay poderes demoníacos que están atando esa opresión desde afuera, ahora para que su yugo sea liberado y sus poderes sean atados. Por ejemplo, Dios liberó a la mujer en la sinagoga del espíritu de la enfermedad. Ella no estaba poseída, sino que estaba oprimida. Acuérdense que la semana pasada hablamos la diferencia de una posesión a una opresión. A veces solo estamos oprimidos, no poseídos. Entonces esa mujer estaba oprimida, no estaba poseída. Una expulsión no era necesaria porque no estaba poseída, solamente estaba oprimida, o sea que los espíritus estaban desde afuera y solamente necesitaba llevar esa palabra. En los casos de posesión demoníaca, no de opresión, de posesión. Tienes la autoridad, tenemos la autoridad de expulsar los demonios en el nombre de Jesús, haciendo una oración de expulsión de demonios a través de Jesucristo. La fe, el ayuno, la oración son necesarios para la expulsión de estos espíritus, así que no te vayas sin ninguna de estas herramientas porque se va a morir de la risa el demonio enfrente de tu cara. Así que necesitas orar, ayunar y para que pueda expulsar estos demonios. Esta es la preparación preliminar que se necesita para cuando vas a usar esto. La palabra de Dios, la sangre de Jesús tiene poder, el poder del Espíritu Santo lo vas a necesitar. Esas son herramientas de liberación que Dios nos ha dado. Gritarle a los demonios no es necesario. Algunas veces empiezan a gritar y no es necesario. La autoridad va en el nombre de Jesús. Cuando tú hablas de Jesús ya llevas la autoridad. La autoridad no se ejerce cuando tú vas a ejercer autoridad en un grupo, en tu liderazgo, gritando no adquieres esa autoridad, ¿cierto? Solamente llevando tu palabra lleva autoridad, el amor con que lo lleve. Y en este caso, con que lleves el nombre de Jesús, ya eso provocará que los demonios salgan. No es el volumen de tu voz durante la oración o liberación. Siempre prohíbes a los demonios también que vuelvan a ese cuerpo. Te prohíbo en el nombre de Jesús que vuelvas a este cuerpo. Ya este cuerpo no te pertenece y este cuerpo está completamente habitado para el Padre. Ya deja de ser tuyo, de pertenecerse y te vas. Es una parte importante en la liberación, porque si no van a volver otra vez. Cuando Jesús vio la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro, diciéndole, esto lo encontramos en Marcos 9:25, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y que no entres más en él. Es lo que el Señor nos manda a que digamos, que no vuelva a entrar. No pases tiempo hablando con el demonio. Se manifestaría a sí mismo mediante las palabras habladas. Jesús reprendió a los demonios y les dijo que permanecieran callados. ¿Qué tienes tú que estar hablando con él? Él no tiene ninguna autoridad, repréndelo. Cuando tú estás reprendiendo a tu hijo, tú no lo dejas hablar y te me callas. Soy yo la que te estoy regañando y fuiste el que cometiste. Al menos yo regaño hacia mi hijo, te me callas, no hablas ahora, soy yo la que te voy a hablar. Entonces Dios nos manda también con esa autoridad que tenemos a que no tenemos que estar hablando con ellos. Así que los manda, los deja callados y usa el poder que Dios te ha dado. Cualquier conversación con ellos es peligrosa, puesto que los espíritus son mentirosos y te pueden envolver y te pueden decir cosas, decir, soy un espíritu bueno que estoy aquí habitando porque me vas a sacar. Acuérdate que Él es el padre de la mentira. El Espíritu Santo te guiará en la oración de liberación, pero si eres nuevo en este ministerio, aquí hay una oración, te voy a dar una oración modelo para que la estudies. En el nombre de Jesucristo y sobre la base y la autoridad de su poder, de su palabra y de su sangre y la autoridad del Espíritu Santo, te ato. Esto establece el poder de liberación. Ya estás estableciendo en esa parte el poder de liberación. La segunda parte le vas a decir, te ato en el nombre de Jesús, te ato por todos lados.
Jesús enseñó a atar en su nombre, atar al hombre fuerte. El hombre fuerte es el enemigo. Entonces, hombre fuerte, te ato en estos momentos y te ordeno. Ahora va la ordenanza, la autoridad que te ha dado el Padre. La administración de liberación es una oración de autoridad, no de súplica. Ay, por favor, sal de este cuerpo y déjalo. No, 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 con autoridad, porque viene representando a Jesús. Jesús está en ese momento contigo, el Espíritu Santo están contigo y tú no vas con súplica, tú vas con autoridad. Puedes hablar calmadamente, pero debes tener autoridad sobre la fuerza del enemigo en el nombre de Jesús. Mira directamente a los ojos de esa persona a la medida que tú hablas. Espíritu no sé, el espíritu de presión, espíritu de suicidio, espíritu de cualquier espíritu que lo esté atormentando o espíritu maligno de Satanás, le ordenas. Si tú has identificado ese espíritu, ya sea mediante el discernimiento espiritual, por la forma natural o por la entrevista que tú, nómbralo específicamente. En caso contrario, hazlo en forma general. Espíritu maligno de Satanás, sal. Te ordeno que salgas. Este es un proceso de expulsión. Te ordeno que salgas sin dañar a nadie de los que están acá, sin dañar al espíritu que tienes poseído. Haz el nombre de Pepito, ordeno que salgas en el cuerpo de Pepito y esta persona está siendo liberada. Y si alguien en esta casa quieres entrar, no te ordenamos ni te damos autorización que entres a ningún cuerpo, ni que hagas ningún ruido ni disturbio en esta casa, sino tú lo estás dirigiendo porque tú eres el que tiene la autoridad. Cuando tú tienes autoridad en una compañía o en algo, tú diriges al pueblo o las personas que están bajo autoridad, ellas obedecen lo que tú mandas. ¿Te acuerdas cuando Jesús se encontró ay, se me va en este momento, cuando se encontró con este guardián, este guerrero, este soldado, y le dijo, yo conozco porque yo tengo autoridad y sé que si yo doy una orden, mis soldados la hacen. Así que yo creo que Jesús, tú también tienes autoridad con una palabra que tú digas, mi hija va a ser sanada. Falta que tú lo digas. Entonces esa es la autoridad que nosotros tenemos, con la autoridad que nos ha dado Jesús. Podemos darle sanidad y liberación a todo el oprimido. Algunas veces el demonio tratará de herir a la persona, eh, o provocar un lío donde está, porque no sabemos cómo este demonio se va a manifestar. Entonces le prohibimos que vuelva a entrar a esta casa. Te prohíbo que entres a esta persona, a esta casa. Recuerda que Jesús usó esta orden, liberó al Espíritu y liberó al Espíritu Santo que llene a esta persona con poder limpiante. Le dijo, Espíritu Santo, limpia a esta persona, por medio de la sangre de Jesús, libéralo. Y se nos ha dicho de atar y desatar. Si has identificado un espíritu específico en acción, libera el espíritu contrario. O sea, acuérdate que tenemos el poder de atar y desatar. Tenemos que desatar el Espíritu Santo y atar a los espíritus malignos, y el Espíritu Santo es el que va a entrar y va a limpiar y va a hacer lo que tiene que hacer sobre esta vida, esta persona. Por ejemplo, ata el espíritu de orgullo, libera el espíritu de humildad. No te conviertas en un show, querer hacer un show, atraer masas para ver cómo se liberan. Jesús vio las acciones de un espíritu que estaba tratando de atraer una multitud y él inmediatamente detuvo el accionar del espíritu y lo expulsó. Jesús no le gustaban los shows, no le gustaba hacer todo eso que se ve hoy en día, no. Él iba y hacía lo que tenía que hacer. Cuando vio en Marcos 9:25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, reprendió al espíritu impuro, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. No trates de arrojar a los demonios al infierno. Jesús y sus discípulos no hicieron esto. Tenemos autoridad solo para atar y desatar y expulsar. Hay un tiempo fijado para el juicio final de los demonios.
que Dios nos ha hablado en el futuro, los demonios dijeron a Jesús y clamaron diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Que has venido a atormentarnos antes de tiempo. O sea, y ellos estaban reconociendo que van a ser atormentados y que Jesús estaba viniendo ante él a atormentarlos antes de tiempo. La oración por aquellos afectados por medio de demonios puede hacerse con o sin la imposición de manos. No siempre tienes que imponerles manos. Jesús usó la imposición de manos para ministrar a la mujer que estaba oprimida por un espíritu de enfermedad. En otros casos, Él no impuso manos para echar los demonios a los ciegos, a los paralíticos. Simplemente le habló directamente a los demonios y los sacó. Cuando ya termines de hacer todo esto, alaba a Dios por la respuesta que te ha dado. Continúa con una oración de alabanza, cántale por la liberación que Él ha hecho. Recuerda que un ejemplo bíblico de esto fue cuando los 10 leprosos, todos fueron sanados, pero solamente uno regresó para alabar el hecho que Dios había hecho. Alaba por la fe y no por lo que has visto. Has hecho lo que la palabra de Dios, por lo que has hecho, por la palabra de Dios te dijo que hiciera. Cree que lo que has hecho o lo que dijo que harías, agradece por eso. Agradece, así no hayas visto manifestación, no hayas visto, agradece al Padre porque el Padre obra de distintas maneras. No siempre es por medio de manifestaciones, no siempre puede ser liberado tranquilamente. No sabemos cómo el Padre quiere hacerlo. Provee después de esto. Reconoce signos de liberación. En caso de posesión demoníaca, algunas veces los demonios salen con forcejeo, ya sea gritando, arrojando a las personas al suelo. Cuando los demonios han partido, ya sea en caso de posesión o opresión, habrá una sensación de libertad, de gozo, como si un peso de encima se nos hubiera sido quitado. Provee un cuidado adicional después de la liberación. Aquellos que han sido poseídos deben ser guiados a una oración de confesión, de arrepentimiento, de renuncia a cualquier pecado, de envolvimiento con esta situación que esté pasando, esta actividad demoníaca. Si la persona tiene asuntos ocultos, por ejemplo, ídolos, material de vudú, equipos de brujería, estos deben ser destruidos porque si no ahí va a seguir operando. Van a volver por esas cosas porque ahí todavía está teniendo poder el enemigo. Eh, el cuidado adicional es muy importante para aquellos liberados de la posesión demoníaca. Cuando un demonio es expulsado, buscará otro cuerpo mediante el cual pueda operar. Jesús enseñó que la salida de los espíritus malignos dejan un lugar vacío y existe el peligro que el demonio regrese a su víctima acompañado de 7 espíritus peores, y ya hemos hablado de eso muchas veces. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos. Cuando tú limpiaste tu casa, él se va y anda por lugares secos, pero al no hallarlo, dice: volveré a mi casa porque no encontró otra casa de donde salí. Y él viene otra vez a mirar cómo está su casa. Si la ve llena del Espíritu Santo, él dice: pues ya está ocupada, me tengo que ir. Pero si cuando llega solo la encuentra barrida, adornada, pero a la vez está vacía del Espíritu Santo, dice que va y llama 7 espíritus peores. Lo encuentra en Lucas 11, 24, 26. Otros espíritus peores que él. Y entran allí a vivir allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor del que tenía primero, porque ya no tiene 1, ahora tiene 8. Llamó a 7 más él, son 8. Así que cuídate cuando has barrido tu casa y limpiada. Cuídate de mantenerla llena, ocupada del Espíritu Santo. Cuando un demonio es expulsado,
anda sin descanso, anda en descontento, fuera de un cuerpo humano. Es solamente mediante la habitación y el control de una vida humana que el demonio es capaz de cumplir los planes del enemigo. Solo el espíritu volando por ahí. Él necesita un cuerpo físico. Esta es la razón por la cual el expulsar un demonio no es suficiente. La casa espiritual debe ser llenada por una experiencia del nuevo nacimiento, de que te bautices, de que te llenes del Espíritu Santo por medio de consejerías, de ministraciones adicionales, son necesarias para esta persona. La persona debe ser sumergida en la palabra de Dios y en oración convertirse en parte, que se convierta en parte de la comunidad de los creyentes. Si vuelve a quedar solo, le aseguro que va a volver y va a volver peor con 7 más. Aquellos que experimentan liberación de poderes demoníacos deben ser animados a dar su testimonio. Jesús le dijo al endemoniado gadareno, le dijo, pero Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús en él, y todos se maravillaron. Es necesario que testifiquemos. Es necesario que la persona dé el testimonio. Protección de esos poderes demoníacos. Hay maneras específicas de proteger esas actividades de los poderes demoníacos. La mayor protección es recibir a Jesucristo en tu corazón como Salvador, puesto que los demonios no pueden poseer un verdadero creyente nacido de nuevo, porque donde está el Espíritu Santo, acuérdense, Él no puede estar, y donde ellos están, el Espíritu Santo no puede estar. Mantente apartado del pecado, ya has sido liberado, apártate de él, porque el pecado es dar lugar al enemigo. Le provees oportunidad de usar actividades demoníacas y de opresión contra ti mismo. Sé lleno con el Espíritu Santo. Por eso dice en Efesios 5, la llenura del Espíritu Santo. Y te invito a que leas Efesios 5, cómo puede estar lleno del Espíritu Santo. Los espíritus demoníacos y el Espíritu de Dios no pueden habitar en la misma vasija espiritual. Evita el interés excesivo por los demonios. No es erróneo estudiar de ellos. Sí, debemos estudiar y saber, pero más de ahí no quieras saber. Cosas basadas en la palabra de Dios, estudia, pero no le leas libros seculares. Asistas a sesiones espiritistas para aprender más sobre los demonios. Evita todo contacto con lo oculto. No consultes brujas, chamanes, astrólogos, horóscopos, lectura de la palma de la mano, No sirvas a falsos dioses. No permitas que los ídolos se introduzcan dentro de tu casa. En Deuteronomio 7:25 el Señor dice, quemarás la escultura de los dioses en el fuego. No codiciarás la plata ni el oro que recubren, ni los tomarás para ti. No seas que tropieces por ello, pues una abominación para Jehová tu Dios. No llevarás ninguna cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo las aborrecerás y abominarás, porque es anatema el que hace estas cosas. Mira, mucha gente que viven con familia y permiten que sus hijos o personas de su familia, bueno, ese es su cuarto, que haga lo que quiera. ¿Qué dice el Señor ahí? No permitirás que en tu casa entre nada de eso. Los quemarás. Muchas veces tienen algún santo y van y se lo regalan a otra porque no los quieren tirar. ¿Qué le estás regalando al demonio? ¿Cosas demoníacas a otra persona? Si alguien en tu casa tiene cosas demoníacas, sácalas. No permitas que habiten en tu lugar. Hemos encontrado familias que le permiten eso a sus hijos porque le tienen miedo y permiten que los guarde. Bueno, es la vida de mi hijo, yo no puedo. No, mira lo que tú estás dejando, eso afecta a toda la familia. Es importante que controles tu mente, tu lengua, y que selecciones bien a las personas que tú estás asociada. Es importante que ganes la victoria sobre el mundo y sobre la carne. También debes librar la guerra ofensiva
defensiva contra poderes demoníacos. Usa las armas y las estrategias que tú has aprendido durante todo este tiempo. Llevamos mucho tiempo estudiando este tema de cómo hacer usar esas armas. Jesús dijo, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué ellos no fueron capaces de expulsar al demonio, Jesús que le respondió en Mateo 17, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y él se pasará, y nada os dará, y nada nos será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, el Señor ya te dijo cómo sale este tipo de género, con oración y ayuno y una fe inquebrantable en el poder de Jesucristo. Jesús te ha dado la autoridad y a través del Espíritu Santo podrás hacer grandes cosas. Así que, hermanos, hemos llegado al final de este capítulo. La semana siguiente vamos a tratar las bajas de la guerra. Cuántos demonios vamos a dar de baja y cuántos de nosotros van a salir de bajas. Así que te espero la próxima semana para que sigamos llevando este tema y ya estamos culminando, solo nos quedan algunas semanitas, pero ha sido un tema de mucha importancia, al menos para mí. El Señor ha trabajado mucho esa área en mi vida de poder convertirme, porque he querido ser siempre una guerrera, una soldado del Señor. Y para ser esa guerrera que deseo y que Dios desea, debo saber todas estas estrategias del enemigo y debemos estudiarlas. Si tú quieres ser un soldado realmente, Jesús, necesitas instruirte en este tema y estar preparado. Así que vamos a orar y los espero en la próxima semana en las bajas de guerra. Vamos a dar un saludo a las personas. También me voy a ir sin saludar a las personas que han estado aquí. Vamos a ver a nuestro hermano Pastor Ignacio, a mi mamá, que Dios la bendiga, la guarde y le dé fortaleza en su corazón, en su espíritu. Confiamos y estamos en las manos del Señor, Madre, y sabemos que grandes cosas Dios hará en la vida como familia. Sabemos que de grandes cosas nos ha sacado el Señor y nuevamente Él se glorificará en lo que está haciendo, porque Él ya lo está haciendo. Solo hay que creer como con un granito de fe, como un granito de mostaza, podemos mover montañas, porque Él está con nosotros. Nuestra hermana Miriam Solano, mil bendiciones, que Dios te guarde. Hermano Hernán Gutiérrez, que desde Colombia nos escucha, desde Medellín, Colombia, que Dios lo bendiga. A mi papá, el pastor Israel, gracias a Dios por cada día que nos permite tus ángeles traernos este bendito pan de transformación. Bendice Dios a esta sierva con ese gran amor y temblor. Se pone a tu disposición, úsala. Amén, papá. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios guarde todo lo que hay en ti y dentro de ti. Que sigas con nosotros por mucho tiempo y que Dios te dé la fortaleza, y que sabes que Dios sabe que te necesitamos mucho, tanto en nuestra vida familiar como en nuestra vida espiritual y como en nuestra vida en el ministerio. Bendiciones a nuestra hermana Inverganza, la felicitamos, se graduó muy linda, una mujer con un corazón muy grande y hermoso para el Señor. Que Dios te bendiga a ti y a tu esposo, y sigan en esa capellanía, en el llamado que Dios le ha dado. A nuestra hermana Salomé, que Dios volvió ese espíritu de fuerza. El pastor está feliz, mi mamá, y toda la familia, toda la congregación, de ver cómo nuevamente el Señor te ha levantado y ha vuelto ese espíritu de amor al Señor. Te trató de presionar el enemigo, pero tú y el Señor fueron más fuertes y no pudo lograr su cometido. Saludos al ministerio, gracias a Radio Fe, saludos a nuestro hermano Hernán, lo bendecimos desde Colombia, Medellín, que Dios lo guarde y Dios sabe sus necesidades y que Dios lo bendiga, hermano Hernán.
a Yeya, amén, la bendecimos, a nuestra hermana Isabel la bendecimos, a nuestra hermana Adelfa, bendecida, María Lucelia, mi prima, también Dios la llevó, ya conté una vez, la llevó. Vivíamos, éramos vecinos y familia, jugábamos, éramos niños. Ay, su mamita hacía churros y yo me escapaba a comprarle porque eran churros como eso no he podido probar más. Pero mira cómo Dios también la usó para llevar la palabra de Dios. Y se quedé a ver una foto y decía, sin saber cuando éramos niños el camino que Dios nos tenía preparado. Pero me alegro que desde la niñez el Señor ya nos estaba preparando. Dice María Lucelia, así es, la liberación también se puede hacer en el consciente cuando la persona está dispuesta a renunciar a todo aquello que ha tenido atado y cautivo. Bendiciones, así es, Lucy, Pastora Lucy, así es. Dios nos puede liberar y te mando un abrazo grande. Aparte que somos familia, somos primas, te mando un abrazo grande por las cosas que Dios está haciendo en tu vida a través de tu familia. Somos parte del mismo cuerpo, ya no somos parte solo de la familia normal, sino en nuestra familia espiritual. Qué bueno haber coincidido en esta vida y haber crecido en juntas, porque crecimos nuestra niñez juntas. Y ya cuando Dios nos separa por caminos distintos, volvernos a encontrar sirviéndole a un Padre amoroso y tierno. Así que un abrazo, Lucy. Que Dios te bendiga. Y gracias por servirle al Padre, a mi Padre, a tu Padre, con ese amor en el corazón. Bendiciones, Madre dice bendiciones, hija mía. Dios está con nosotros. Claro que sí. Está con nosotros. El hermano Hernán nos dice excelente enseñanza. Dios te guarde y te bendiga. Gracias, hermano Hernán. Que Dios lo bendiga y lo guarde. Puede encontrar mi Facebook, hermano. Igual yo lo voy a ver si lo puedo agregar para que podamos compartir el teléfono. Lo voy a seguir. Aquí lo voy a seguir por el ministerio. A ver si lo puedo seguir. Me puede encontrar como Olivia Angarita. Aquí le voy a copiar para que me puedan contactar y mandarle mi teléfono. O si no, el teléfono de la radio. Déjeme, se lo envío para que me pueda contactar ahí. Yo darle mi teléfono personal para no publicarlo por acá. Ahí le voy a mandar el teléfono de la radio. El WhatsApp de la radio también está ahí. 6376. Ahí está. Este es el teléfono de la radio. A ver si me lo dejó salir. Ahí no puede contactar. Ahí le podré contestar y le daré mi número por ahí. Ahí tenemos el WhatsApp también. Por Lipe Angarita también me puede contactar. Por el ministerio, por la radio, el ministerio El Día del Señor. Y por Radio Fe, ahí nos puede contactar. Así que muchas gracias, hermanos, muchas gracias por el tiempo que estuvieron acá conmigo todas estas semanas, por todas las cosas. Gracias, gracias, hermano Hernán. El que tiene el teléfono del pastor, pero contácteme porque si no tengo que esperar que llegue el otro pastor, Ignacio Subastegui, de una reunión que está. Búsqueme por Facebook, se lo agradezco y ahí me contacta ella misma y ahí mismo ya nos podemos contactar. Que mi Dios me lo bendiga, hermano Hernán, que Dios lo guarde a todos, que Dios los bendiga y fuerte fe y confianza en un Dios que nos ama y nos cuida y está con nosotros. Así que Dios guarde sus vidas y su corazón. Y los dejo con esta alabanza que les puse al principio, que fue una alabanza muy hermosa. Los voy a dejar con esa alabanza. Esperé para buscarla de nuevo porque se me perdió, creo, no la habré cerrado. Aquí la tengo. Así que estamos bajo la sombra de tus alas. Siempre el Señor nos dice que estemos bajo la sombra de sus alas y bajo de sus alas estaremos. Así que Dios los